valioso hombre de iglesia, sacerdote que le vemos trabajar a tope y junto al Padre Mario vamos a llamar a unos hermanos que le van a acompañar en este momento. Así es, invitamos a subir al Padre Tomás Vladimir Pérez, al diácono licenciado Isidro Liriano y la licenciada Reina Claribel Díaz. Nos va a acompañar Sorana y los novios Ramón y Jocelyn. Así es que bienvenidos, por favor. Vamos a ocupar estos asientos. Vamos a dialogar sobre este aspecto, matrimonio y la familia en el magisterio de la iglesia. Por favor, tomen asiento acá y dejamos el timón y la conducción en este momento al Padre Mario de la Cruz Campuzano, quien va a guiar este hermoso panel. Padre Mario. Vamos a poner el QR para hacer la misma dinámica que realizamos con el Padre Rodney. Escaneen, este es un nuevo QR para las preguntas de esta conferencia. Asimismo, les agradecemos cuando se les ocurre la pregunta, la pueden escribir inmediatamente para nosotros tener la riqueza de su retroalimentación y que ninguna duda se quede en el tintero. Padre Mario, el escenario es suyo. Qué bien, gracias. Buenas tardes para todos. Como ya tienen en su programa y han dicho nuestros moderadores, vamos a compartir lo que es el matrimonio y la familia según el magisterio de la iglesia. Y nos han reducido un poquitito el tiempo por el tiempo que tenemos. Y por eso vamos a pedir a nuestros panelistas ser lo más breve posible. El magisterio de la iglesia trata el matrimonio y la familia como algo central. Por eso ha dicho que la familia es la célula vital de la sociedad y siempre ha tenido le ha dedicado un papel central al matrimonio y la familia desde siempre, aunque ya los documentos que tratan más directamente sobre el matrimonio y la familia pues son no tan antiguos, son más bien recientes, pero ustedes saben que en la Biblia se nos habla mucho de eso. ¿Qué quiere decir? Que desde siempre. Para el magisterio, el matrimonio y la familia son un instrumento de salvación y participación del amor de Cristo a la iglesia. Son un camino de santidad iluminado por la palabra de Dios y potenciado por la gracia. Desde esta perspectiva queremos ver la idea de cada uno de nuestros panelistas para ver qué piensa el magisterio de la iglesia desde la perspectiva de cada uno de los que tenemos aquí. Yo quiero iniciar preguntándoles a ustedes ¿qué piensa el magisterio de la iglesia? ¿Cuáles son las ideas del magisterio de la iglesia sobre el matrimonio y la familia desde la perspectiva de cada uno de ustedes? Tenemos al doctor Padre Vladimir Pérez, que es sacerdote y a la vez doctor en teología moral, con una tesis muy buena sobre sobre la antropología y las virtudes. Y tenemos aquí también un matrimonio, el reverendo Isidro y Reina, también una pareja de novios y una religiosa. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las ideas centrales del magisterio de la iglesia sobre la familia? Una síntesis apretada. Vamos a empezar con el padre.
Muchísimas gracias, Padre Mario, y gracias a todos los organizadores de este evento que nos llena de tanta alegría y tanta esperanza, agradeciendo también la presentación del querido Padre Ronnie. Como se trata de ser esquemáticos, pues la perspectiva que yo asumo para destacar 5 ideas principales del magisterio de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia es justamente el área en la que pues me desempeño en el Instituto Juan Pablo II, el centro asociado aquí en Santo Domingo. Muchos de ustedes han cursado en el instituto, lo conocen. El mismo Padre Ronnie también es egresado de esta institución de la Santa Iglesia para el matrimonio y la familia. Entonces es el área de la antropología teológica. Desde ese punto específico yo seleccioné 5 ideas que son básicas. Ya la hemos escuchado de la boca de Padre Ronnie, pero si se dieron cuenta, con todo un desarrollo muy enfocado en la Santísima Trinidad. Si esa misma idea, esas mismas ideas, la bajamos desde la Santísima Trinidad y nos quedamos en las afirmaciones sobre el ser humano, la naturaleza humana, eso es la antropología teológica. El Padre Ronnie lo vio desde alto, lo puedo decir así, Padre, ¿verdad que sí? Desde el alto y desde la pastoral. Las 5 ideas que voy a presentar como la más importante están en el suelo, en la naturaleza humana. Por eso es antropología, que se trata de interpretar lo que es la persona. 5 ideas. La primera, la naturaleza y la esencia de la persona humana se da completa en la diferencia sexual varón y mujer. Es una idea que es de sentido común y que es accesible a la sola razón. Si añadimos entonces que es naturaleza humana creada por Dios, entonces ahí ya entramos más en la teología. Pero no vamos a entrar en la teología porque ya lo hizo Padre Ronnie. A la razón humana le basta conocer, 1, que la naturaleza humana y la esencia de la persona se da completa en la diferencia sexuada varón y mujer. Primera idea importante para leer todos los documentos del magisterio. Segunda idea, la persona humana es un proyecto o una vocación a la comunión interpersonal. Eso es accesible al entendimiento, a la razón. Si añadimos, como hizo Padre Ronnie, a imagen de la Trinidad, ya es pura teología, pura pastoral. Pero si nos quedamos en la afirmación, la persona es vocación a la comunión entre personas, estamos afirmando cosas esenciales. Tercera idea, todas son una consecuencia de la otra. Tercera idea, el matrimonio es la alianza contraída entre un varón y una mujer por el consentimiento personal irrevocable, la cual establece una íntima comunidad de vida y amor conyugal provista de leyes propias. Esto también es accesible a la sola razón. No hay que tener fe para darse cuenta de esto. Repito, el matrimonio es la alianza contraída entre varón y una mujer por el consentimiento personal irrevocable, la cual establece una íntima comunidad de vida y amor conyugal provista de leyes propias. Y voy más para no faltar a los demás. Y la cuarta idea, la familia es la sociedad natural en la que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. Y la quinta idea, lamento no poder desarrollarla, el proyecto humano o vocación humana hacia la comunión se enfrenta a la condición histórica debilidad. La gran llamada a la comunión está herida por el pecado. Si a eso le añadimos el contenido propiamente teológico, aparece Cristo diciendo que
como consecuencia del pecado, la comunión es posible, la restauración es posible con la gracia. Esas 5 ideas están en la Gaudium et Spes como documento fuente donde aparece la antropología teológica para los documentos de la Iglesia, y sobre todo estas 5 ideas se pueden desarrollar ampliamente en la catequesis del amor humano de San Juan Pablo II. Esas son las 5 ideas. Gracias, Padre, por esta síntesis. Muy bien. Ya usted ve que les gustó porque me dieron su aplauso. Vamos a verlo desde el matrimonio. ¿Qué dice el matrimonio aquí de Reina y el reverendo Isidro? Las ideas principales del magisterio de la Iglesia vista desde el matrimonio. Bueno, vista desde el matrimonio, no son tan diferentes a las que ya ha enumerado el padre Vladimir. Realmente el magisterio de la Iglesia es coherente, consistente, con respecto a que el matrimonio es indisoluble, que ha de ser entre un hombre y una mujer, no se concibe de otra manera el matrimonio, y que es la fuente de vida y de fe de toda la humanidad, porque es ahí donde se educa, se acoge la vida, donde surgen las vocaciones a los diferentes estilos de vida de la Iglesia y de la sociedad misma. Y en consecuencia es como algo innegociable que el magisterio de la Iglesia siga defendiendo esos principios que vienen dados desde la revelación. Asimismo, el magisterio de la Iglesia resalta que la familia nacida sacramentalmente es la iglesia doméstica. Una familia que no ha llegado a sacramento todavía no tiene la bendición de Dios. Por lo tanto, ya sacramentalmente podríamos decir que es iglesia doméstica. Por lo tanto, esa iglesia doméstica es la célula de la sociedad. Ya lo decía el expositor que teníamos ahorita. Entonces, esos documentos de la iglesia que van hablando sobre la familia, ese magisterio que va diciendo el comportamiento que debe de educar, que es la célula, el magisterio no negocia esa parte. Por lo tanto, la fidelidad y la fecundidad de la familia es una característica propia, esencia del vínculo familiar. La pareja con sus hijos nacidos sacramentalmente ya es iglesia doméstica donde tiene la responsabilidad de educar. Hay una situación que se está dando y es que no hay mucha educación familiar. Por eso, incluso de cónyuge comprometidos sacramentalmente, hasta ellos dicen muchas veces que es bueno que sus hijos no se casen desde un principio con la bendición de Dios porque están muy jóvenes. Al final es porque le falta un poco más de educación. Y es que el magisterio de la iglesia va educando, va llevando a los hijos, y por eso vemos que todos los grupos de la iglesia, las pastorales, comenzando con pastoral de la infancia, adolescentes, jóvenes, y luego se casan y forman parte de la pastoral familiar. Es para que vayan entendiendo una educación sistemática. Pero si no hay conciencia de lo que yo soy, de que la familia tiene que ir y pensar en su origen, tomando como modelo la familia de Jesús, María y José, entonces si no hay conciencia, se desvinculan de su origen. Excelente, excelente. Desde la Casti Connubii del Papa Pío XI, el Papa recuerda que el matrimonio no ha sido una invención humana, sino que es
un proyecto de Dios. Y por eso la iglesia siempre ha tenido a bien dar atención al matrimonio y la familia. Vamos a escuchar desde la perspectiva ya de la vida religiosa, de la vida consagrada, y también, ¿por qué no? Ella es psicóloga, nuestra querida Sorana Rodríguez. Gracias, Padre. Bueno, corroborando con mis compañeros panelistas, el magisterio de la Iglesia, pues, defiende lo que es la dignidad del matrimonio, que se está viendo afectada con la cultura contemporánea, y nosotros podemos defender el matrimonio desde una concepción bíblica de que el matrimonio no es un mero acto social, sino que es sacramento. Tiene su fuente y su fin en la Biblia, y también es sacramento afirmada en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Por tanto, esa dignidad del matrimonio es donde nace realmente la vocación. Entonces, es importante resaltar, que nos resalte el magisterio de la Iglesia, que el matrimonio tiene una finalidad que es la procreación, salvar y apostar por la vida. Entonces, desde ahí, nosotros estamos llamados también a corroborar con el magisterio de la Iglesia a seguir apostando por la creación, por la vida, que es donde nace y se fortalece la vocación en sus distintas dimensiones, la vocación al matrimonio y la vocación a la vida consagrada. Y esa es prácticamente la finalidad, y como nos decía el padre panelista, es fuente de amor, alianza de amor. Nosotros no podemos tergiversar lo que es la finalidad del matrimonio en ese sentido. Excelente, gracias, hermana. Hay que recordar que la familia es la primera fuente de vocaciones, y el mismo matrimonio, ya sabemos, es una vocación, y por eso la familia tiene que siempre estar abierta, como ya decía Monseñor Tomás Alejo ahorita, a las vocaciones. Tenemos aquí una pareja de novios que también nos va a hablar desde su perspectiva sobre el papel central de la familia según el magisterio de la Iglesia. Hola, un placer. Somos Jocelyn y Ramón. Desde nuestra perspectiva, el magisterio de la Iglesia enseña que el matrimonio es una vocación y un sacramento instituido por Dios, orientado a la comunión de vida y amor entre un hombre y una mujer, abierto a la procreación, que lo han mencionado varias veces, y a la educación de los hijos basado en esto, en los valores cristianos. Estas enseñanzas nos invitan a vivir nuestro futuro matrimonio con responsabilidad, entrega y apertura a Dios. Excelente, excelente. Precisamente el magisterio tiene como papel central que la familia debe enseñar, guiar, defender. La Iglesia debe enseñar, defender y acompañar siempre y promover el matrimonio y la familia, ayudando a los fieles a vivir esa vocación familiar según el Evangelio y la doctrina de la Iglesia. Queremos ver ahora cuáles son las principales preocupaciones que tiene el magisterio de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. ¿Cuáles son esas preocupaciones principales? Siguiendo la misma línea de los dos documentos que abundan, desarrollan la antropología teológica, que son la Gaudium et Spes del Vaticano II, 1965, y por extensión y sistematización, las catequesis sobre el amor humano o teología del cuerpo
de San Juan Pablo II, desde el 79 hasta el 84, todos los miércoles, muchos ya conocemos ese texto, sin dejar de mencionar la Mulieris Dignitatem y el propio Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, ahí está la fuente para asumir esta reflexión sobre la identidad de la persona que nace del Evangelio. Entonces, basándonos en esos textos y en esta perspectiva, la preocupación de la Iglesia es, se puede decir con una palabra, la dice Juan Pablo II, es el reduccionismo. No lo voy a leer para dar oportunidad a los demás panelistas. Porque la función del magisterio es, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, es proclamar la fe en Jesucristo, profundizarla para los que ya somos creyentes y proclamarla para los que todavía no creen. Y en esa misión del magisterio, que significa enseñar, custodiar, transmitir la fe, deriva la proclamación de la dignidad de la persona y la dignidad de la familia y del matrimonio. El peligro opuesto, y es la palabra que utiliza Juan Pablo II, luego se puede decir con otras expresiones, visión de Descartes, sociedad de Descartes, individualismo, utilizaba Ronnie en su presentación, pero metodológicamente el Papa lo llama reduccionismo. La preocupación que tiene el magisterio de la Iglesia desde la antropología teológica es que quien piensa en la persona humana, quien piensa en el matrimonio, quien piensa en la familia, lo reduzca o a placer, o lo reduzca a materialismo, o lo reduzca a egoísmo. Eso le preocupa a la Iglesia. Y delante de esos reduccionismos, incluso con nombres, cuando se habla del reduccionismo por el egoísmo, el Papa menciona a Nietzsche. Cuando se habla del reduccionismo por emotividad, sexualidad, pansexualismo, el Papa menciona a Freud. Y cuando se habla del reduccionismo porque es materialismo, socialismo, dinámicas sociales, que no hay trascendencia, el Papa menciona a Marx como grandes pensadores que han derivado en otras corrientes. Entonces, de cara a una reducción de la persona que no entiende la complejidad de la persona y del matrimonio y de la familia abierta a la trascendencia, el peligro es justamente eso. Y delante de ese peligro, el Papa habla, el magisterio habla de una antropología integral o adecuada o del cuerpo o antropología esponsal. Una palabra para todos los males: reduccionismo o reductivismo. Eso le preocupa mucho a la Iglesia. Excelente, gracias. ¿Qué dice en nuestro matrimonio? A ver. Bien, en esa misma línea de reduccionismo, al magisterio de la Iglesia le preocupa como la pérdida del sentido de carácter sagrado que le están dando las nuevas generaciones al sacramento del matrimonio. Decía el padre que en Costa Rica no abundan tanto los matrimonios canónicos, pero ¿qué decir aquí? Las nuevas generaciones prefieren una unión de hecho, una unión libre, al matrimonio canónico. Entonces estamos perdiéndonos esa gracia porque no tenemos la conciencia de cuál es la misión de la Iglesia y cuál es la gracia que recibimos en el sacramento del matrimonio. También es muy preocupante la creciente ideología de género que distorsiona lo que es el origen de la sexualidad y de la pareja. Como también esa cultura de descarte o cultura de la muerte, como la llamó Juan Pablo II, porque se quiere desechar al indefenso a través del aborto o rechazo al bebé que viene con alguna discapacidad.
Igual que la indiferencia que tenemos con los envejecientes, pues ya no son productivos, los sacamos de la casa. Y es una cultura que se ha ido normalizando y que para nosotros los católicos no puede ser normal, porque no podemos olvidar la fuente que da origen al matrimonio y a la familia. Hay que fortalecer los vínculos que hoy día son muy frágiles, por eso el alto porcentaje de divorcios, y tiene mucho que ver con inmadurez humana, pero también con formación humana y cristiana que hace falta en nuestros jóvenes. El magisterio de la iglesia no puede dar la espalda a esas realidades porque la iglesia trabaja para la salvación de la humanidad y son realidades humanas en las que sí tenemos que tomar posición y buscar alternativas para frenar esas conductas que son nocivas para el matrimonio, para la familia y por ende para la sociedad. Excelente, excelente. Vamos a escuchar a nuestra hermana. Bien, siguiendo en esa línea, otras de las grandes preocupaciones o desafíos que se encuentran más presentes en Amoris Laetitia, que tiene una connotación más pastoral, es sobre todo si el matrimonio es iglesia doméstica, también la iglesia está llamada a generar vida, a sacar tiempo donde se fortalezcan, se promuevan los valores humanos y cristianos. Ahora, un gran desafío es en estos días o en nuestra cultura contemporánea, los medios de comunicación y el mal uso. En estos momentos donde nos encontramos con mayores medios de comunicación es cuando la familia está menos comunicada entre sí. Por eso es un desafío pastoral donde reina, además del reduccionismo, lo que es el egocentrismo, el individualismo, donde lo mío es mío y no compartimos en casa lo que realmente es de todos. Incluso la palabra amor se ha ido relativizando dentro de los hogares. Por eso la familia está un poco en juego en este sentido y esta asamblea da mucha esperanza porque significa que adjunto del magisterio de la iglesia estamos rescatando los valores de la fe, del amor, del respeto, de la unidad, de la fraternidad, que en estos momentos son grandes desafíos para nuestras familias y los matrimonios. Excelente, excelente. Que vivan los novios. Vamos a ver. Bien, las preocupaciones del magisterio, yo las listaría en primer lugar en la fragilidad de los vínculos matrimoniales. O sea, vivimos en una sociedad donde se nos dice a los jóvenes que si tu relación con tu pareja no funciona, simplemente cámbiala. Que no, piénsalo bien antes de casarte por la iglesia, porque la iglesia no divorcia. Es más fácil casarte en una oficialía. Si no funciona, simplemente se anula. También creo que la ideología de género se ha vuelto una moda y ha impactado mucho en los jóvenes, ya que esto, por el sentido de pertenecer, la han acogido y no se dan cuenta de cómo esta desvirtúa su identidad y daña los roles familiares. De igual forma, la crianza de los hijos fuera de los valores cristianos. Los matrimonios debemos, en el caso de nosotros que nos vamos a casar, debemos entender que nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. Nuestros hijos deben de ver a Dios y a Cristo reflejados en nosotros. Si nosotros no dejamos que nuestros hijos vean en nosotros un matrimonio sólido y que verdaderamente vive la palabra de Dios, entonces estos no van a tener un concepto claro de lo que es el matrimonio. Excelente, excelente. Hay esperanza. Hay esperanza si los novios piensan así. Qué lindo. Podríamos resumir que las principales preocupaciones del magisterio
sobre el matrimonio y la familia son, en primer lugar, la defensa del matrimonio como institución natural y sacramental, que de algún modo ha salido. La crisis y amenazas al matrimonio y la familia, ya decía nuestros novios, la ideología de género, entre otros, la transmisión de la vida y la apertura a la procreación, hoy más que nunca, que ya escuchábamos, lamentablemente los matrimonios no quieren tener hijos. Yo soy el número 14 y mi mamá se alegra de que yo esté vivo. Educación de los hijos, importantísimo. La atención pastoral a las familias en situaciones irregulares. De esto hablaba mucho San Juan Pablo II en Familiaris Consortio. También la defensa de la dignidad de la persona y de la vida humana, como ya hemos escuchado aquí, y la promoción de la familia como iglesia doméstica. Fíjense, los dos leones, desde León XIII, con su encíclica Arcanum Divini Sapientiae, en el 1890, hasta León XIV, en este mismo año, son grandes defensores de la familia, y los sumos pontífices que han pasado en ese intersticio también. Hoy día, León XIV, ya veíamos algunas ideas que nos presentaba el padre Ronnie, y él dice que la familia fundada en la unión estable entre un hombre y una mujer, a pesar de ser bien pequeña, es verdadera sociedad y más antigua que cualquier otra institución. Yo quiero que cerremos pensando, porque ya hemos visto unas cuantas luces por ahí, que nos diga nuestro matrimonio aquí, ¿cómo están? Y perdonen que es muy directa y muy personal. ¿Cómo están viviendo ustedes la doctrina del magisterio de la iglesia sobre el matrimonio y la familia? Y esto que sirva de modelo para todas las familias que tenemos aquí. En un principio es una moda para muchos. Casarse es un acto social para muchos. Cuando yo era joven, eso no era un acto social, eso era un ideal. Las niñas se iban educando para ese gran momento. En República Dominicana, en mi campo, decían las madres y las jóvenes, cuando la muchacha se iba a casar, hay que mirar el velo. Si se le tuerce, no es lo que se esperaba. Exacto. Entonces se iba creando una cultura de que era algo muy especial, que no era un acto social, y hablaban incluso de la Virgen y ese momento tan especial del matrimonio, y había como un ideal en la familia, y eso fue lo que yo viví desde niño. Con el paso del tiempo, la sociedad va transformando y hace que uno vaya cambiando de pensamiento, y al final no le da la importancia cuando no hay una verdadera educación. Entonces, los valores familiares, le doy gracias a mi esposa, mi ángel que Dios me mandó, porque con ella le di más valor al matrimonio. Yo quería un asunto de viaje a los Estados Unidos, que nos juntáramos como muchos, que hiciéramos un simulacro de que nos habíamos casado para que los amigos no dijeran nada. Sin embargo, mi esposa dijo, un viaje a los Estados Unidos es muy importante para ti y para tu familia, pero yo no voy a dejar a Jesús sacramentado por un hombre. Si tú quieres, te va, y después que tú vengas, si yo estoy sola y tú estás solo, quizás veremos, pero yo no cambio a Dios por un hombre. Excelente, qué lindo. Y Dios nos ha bendecido de tal manera que me casaron. Pero me casé
pero puedo decirle que Dios nunca nos ha faltado en nuestra vida. La misericordia de Dios siempre ha estado. Es tan así que hice el curso para presidente de asamblea, después nos casamos y hice el curso para diácono y estoy sirviendo a Dios. Tenemos 3 hijos preciosos como la madre. Y No se son pierda. tan inteligentes como la madre. Uno de ellos era seminarista, pero después lo dejó. Está sirviendo en la iglesia, muy comprometido en la iglesia. Las 2 hijas, la menor es casada por la iglesia. Mi hija mayor, muchos de los aquí presentes es posible que la conozcan porque trabaja con los adolescentes en la diócesis más Montecristi y en el equipo nacional es muy activa, Clarisa Liriano. Ha sido una bendición de Dios. O sea que, miren, el sacramento del matrimonio trae una bendición que uno no se da cuenta si no está bien formado. Por eso el magisterio de la iglesia está con esa preocupación de que hay que formar. Y hay tantos documentos y eso para comenzar a formar a los niños, a los adolescentes, jóvenes, para que lleguen al final al matrimonio, para que nunca se separen. La gracia que se recibe en el matrimonio, el tener, el ser sacramento, cuando recibimos a Jesús, nos convertimos también en sacramento. Y también algo muy especial, esa arca de la alianza que nos convertimos nosotros, tener a Dios en nuestro ser. Si lo pensáramos, como dijo Clary, mi esposa, no cambiamos a Dios por un hombre. Excelente, muchas gracias. Ok, Reina quiere agregar un Nos poquitito, están prendiendo breve. las luces, pero decir que yo soy una abanderada de la formación, porque no tuve la dicha de nacer en un hogar estable, no soy hija de un matrimonio. Sin embargo, la iglesia como madre y maestra me formó desde muy temprana edad en la pastoral juvenil y en los grupos de la iglesia. Y esa formación y el conocer me llevó a optar por un matrimonio consagrado o no me caso. Entonces, como decía Isidro, han sido muchas bendiciones porque tener 3 hijos sanos y que todos servimos al Señor desde los diferentes grupos pastorales de la iglesia es más que un privilegio. Y hemos seguido ese proceso de formación porque la iglesia tiene tanto por enseñarnos. Y desde ese conocimiento de lo que es el matrimonio y la familia, nosotros podemos ayudar mucho. En nuestro país contamos con un tesoro mal aprovechado, que es el Instituto Juan Pablo II, que desarrolla programas formativos tanto a nivel de maestría como de diplomado, que nos hacen mucho bien, porque a través de ello podemos conocer todos esos documentos del magisterio de la iglesia para tener una correcta apreciación y valoración de lo que es el matrimonio y la familia. Y si tenemos familias sanas, tendremos mejores sociedades. Excelente, muchas gracias. Gracias. Solo culminamos con mencionar solamente, entre muchísimos otros, los principales documentos del magisterio de la iglesia sobre el matrimonio y la familia, iniciando con la Arcanum Divinae Sapientiae, que fue el primer documento así más visible, encíclica del Papa León XIII en el 1890, luego la Casti Connubii 1930, al final, casi 31, la de Papa Pío XI, luego el Concilio Vaticano II 1965, sobre todo la Gaudium et Spes del 47 al 52, luego el Catecismo de la Iglesia Católica 1992, la Familiaris Consortio antes 1981, la Carta a las Familias 1994, la Evangelium Vitae 95, la Amoris Laetitia 2016, ya del Papa Francisco. Antes de eso, Donum Vitae 1987 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, igualmente
Dignitas Personae 2007. Son algunos de muchísimos más. Vamos a culminar con las preguntas, que me parece que solo se puede reducir a una por el tiempo. Sí, tenemos igualmente muchas preguntas. Queremos incentivarlos a que sigan haciendo las preguntas, porque es la única forma de nosotros tener esa retroalimentación y esa riqueza para seguir recibiendo más información que nos ayude con las parejas. Pero vamos a elegir una de tantas. Hay aquí 50 preguntas. Y a ver si se me fue ahora mismo. Es una pregunta vinculada a algo que dijo Sorana, que dice que si la finalidad del matrimonio, decía Ana Ramona, es la procreación, ¿qué pasa con las familias que no pueden tener hijos? ¿No cumplen su finalidad como matrimonio? Bien, quizás como experto en el asunto quisiera hacer algunas aseveraciones. Primero es que hay dos finalidades principales del matrimonio y la familia, entre otras muchísimas finalidades, pero las principales son dos, que es la parte unitiva, el amor como tal del matrimonio de los esposos y la procreación y educación de los hijos. Antes, cuando se llevaba a cabo la doctrina agustiniana, se tenía que la procreación como fin primario del matrimonio. A partir del Concilio Vaticano II, se abandona ese lenguaje de fin primario sin dejar de reconocer que es un fin muy importante del matrimonio, la procreación, más ya no se habla de fin primario. Es un fin de los fines principales, pero si vamos al primario es el amor como tal. Por tal motivo, una familia un matrimonio que no tiene, puede ser que no tenga hasta la vocación de la procreación, porque si son estériles los dos, no pueden realmente. Se tiene en cuenta que no es el único fin del matrimonio, la procreación, pero sí un fin principal que no se puede obviar, que los que tienen ese don de ser padres deben ejercerlo. Y la iglesia dice, ve con muy buenos ojos las familias que tienen de manera ponderada y estudiada un número de hijos elevado. La iglesia lo ve muy bien, aunque sabe que el matrimonio no es máquina, ni son árboles ni animales, que debe ser dentro de un plan. Y Dios ha otorgado la capacidad al ser humano para saber qué puede hacer y en qué capacidad. Y es bueno que ustedes sepan que el magisterio concede 4 condiciones principales mediante las cuales se pueden espaciar los hijos, que son condiciones físicas, por enfermedades o lo que sea, psíquicas, sociales y económicas, por las cuales se pueden espaciar los hijos. Ahora, un matrimonio que o no puede por enfermedad o por esas circunstancias que hemos dicho, esas condiciones, no pueden tener hijos, siguen siendo un matrimonio. O un matrimonio que se casan ya en edad avanzada, no pueden tener hijos. Siguen siendo matrimonio, siguen siendo familia, pero si la iglesia quiere que el matrimonio no se cierre a la vida, siempre debe estar abierto a la vida. Bien, padre. La hermana quiere decir algo finalmente. Mega breve. Bien, que agregando también a lo que nos aporta el padre Mario, una de las finalidades del matrimonio es la santificación en sí misma. Es decir, que como sacramento, los esposos están llamados a santificarse dentro de
de esta iglesia doméstica. Entonces hay muchas formas en que las parejas pueden dar vida, así, aunque no puedan procrear sus hijos, santificándose. Bien, Nos están haciendo más cambio de luces, pero... Monseñor, permítame, yo sé que usted está al mando y está dirigiendo, pero en honor al amor a la pastoral familiar, es un brevísimo, porque la pregunta del testimonio que solamente el moderador dirigió a los queridos, pues estaban también un poco para todos. Yo soy sacerdote gracias al magisterio de la iglesia y a la pastoral familiar. Mis padres se casaron, pero no sacaron toda la gracia del sacramento. Se casaron por la iglesia, pero no volvieron más, hasta que cayeron en crisis. Hicieron encuentro matrimonial, descubrieron la belleza y la dignidad que tenían en el matrimonio y la familia, descubrieron la fuerza de la gracia sacramental, y entonces en esa experiencia llegó mi vocación al sacerdocio. Hoy era el día que yo iba a hacer encuentro matrimonial, pero no pude hacerlo porque estoy aquí con ustedes. Por aquí está César y Larisa, porque yo tengo esa deuda de mi vocación para apoyar y pertenecer todavía más en el caso de encuentro matrimonial como una acción directa de la doctrina y de la pastoral de Pastoral Familiar. Bueno, un aplauso grande a nuestro panel. Excelente. Quisiéramos Gracias, quedarnos durante todo el día, Gracias. pero ya debemos ir. Vamos a pedirle a Monseñor, por favor, que nos acompañe para el almuerzo, que ya está listo. Yo voy a hacer la logística cuando el Padre haga la bendición. No se muevan, porque voy a explicarle la logística para agilizar. Sabemos que somos muchos, para agilizar este rico banquete que tenemos preparado para todos nosotros. Nos ponemos de pie, Padre, ¿verdad?